CADE 2024. Panamá. Desafíos y soluciones inevitables. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación al banco y a mi persona. Yo voy a tratar de dar una exposición corta y se van a realmente fortalecer algunos de los mensajes que ya vimos en la visión esa 50.000 pies de altura que nos dio Tomás y que nos dio Felipe anteriormente. Y realmente es un tema que creo que ha sido bastante abordado en Panamá. No es un tema nuevo, vamos a dar algunos datos que son nuevos, pero sí creo que es importante profundizar en la necesidad de recordar que sin movilidad social, sin igualdad y sin realmente integrar mediante un contrato social fortalecido a la sociedad panameña, va a ser muy difícil pensar en pasar a esa siguiente etapa del desarrollo, una etapa del desarrollo ya de economía consolidada como una economía de alto ingreso y con unos indicadores sociales que hayan mejorado producto de que esas demandas que van incrementándose a medida que crecen los ingresos sean realmente atendidas por las autoridades, de forma que se pueda progresar y que se pueda seguir creciendo, de nuevo, de forma inclusiva. Acá el mensaje, de nuevo, repito, es parecido a lo que escuchamos antes. Realmente lo que estamos viendo acá es que el Panamá del eje canalero, de la zona metropolitana, como vemos acá en la línea, es casi 3 veces más alto que el promedio de Latinoamérica en términos de PIB per cápita. O sea, empieza la línea siendo el doble en el 2007 que el promedio latinoamericano y termina siendo 3 veces más alto. Pero cuando sacamos todo el eje metropolitano canalero, lo que vemos es que hay aproximadamente un rezago de 40% respecto al promedio de Latinoamérica. Entonces lo que vemos acá es que, como he dicho anteriormente, conviven 2 o 3 países en uno solo, lo cual lo vamos a ver un poco con otras evidencias estadísticas que hemos venido calculando en la actualización de nuestro diagnóstico. En primer lugar, el mercado laboral ya mostró algunos signos de mejora. Si nos fijamos en lo que es la cifra de desempleo, está casi igual que antes de la pandemia. Pero esa cifra de desempleo esconde algunas realidades. No solo la dualidad sectorial que ya apuntó Tomás anteriormente, sino que además no se ha recuperado todavía la participación laboral. La participación laboral, lo que te está... para tú ser parte de la población económicamente activa, tienes que o tener trabajo o no tenerlo, pero estarlo buscando. Si tú lo dejaste de buscar, tú te sales de lo que es la fuerza laboral. Y eso te afecta y te baja la participación. Y aquí en términos de inclusión hay un mensaje muy importante. Esta baja en la participación ha afectado especialmente a las mujeres por el trabajo no remunerado en los hogares. Entonces, allá en el 2019 tenías una participación laboral femenina de 55 y ha bajado 5 puntos porcentuales al 2022 y probablemente no ha mejorado mucho en el 2023. Esto, el impacto que tiene, no solo en indicadores sociales, el impacto que tiene en crecimiento es enorme. Estás hablando de que la mitad de tu población es mujer y si tenés a una buena parte de esa población que no está participando en la economía, integrarlas a la economía implica un salto en crecimiento automático enorme. Por eso es muy importante poner atención en esto. Ahora, si nos vemos también mencioné anteriormente el contrato social. Las redes de protección social y la cobertura del sistema de pensiones son parte de ese concepto, digamos, un poco abstracto de contrato social. Y lo que vemos es que de las mujeres mayores de 65 años, solo el 47% recibe una pensión, mientras el 60% de los hombres. ¿Y quiénes cotizan? Bueno, en las áreas rurales solo 1 de cada 3 de población económicamente activa está cotizando. Y eso es 6 de cada 10 en el área urbana. Hay una diferencia muy importante. No solo debería estar más cerca del 100% en ambos, sino que las diferencias entre las dos zonas son bastante marcadas. Por otro lado, la dualidad que hablábamos sectorial de algunos sectores que están rezagados también se expresa a lo largo de los grupos etarios. Lo que vemos es que la pobreza infantil es menor a
la pobreza es menor a 25% en los mayores de 19 años y es 40% en los hogares donde hay menores de 18 años y ese llega a 90% en las comarcas indígenas. Al mismo tiempo tenemos servicios de desarrollo infantil, niñez temprana, que tienen una bajísima cobertura a nivel nacional, lo cual está relacionado a esa baja en la participación laboral femenina que vimos en el slide anterior. Por otro lado, también tenemos un cuadro de, no solo son los más jóvenes, sino que los mayores también. Las personas de la tercera edad necesitan apoyo de alguien más. Y en este caso, la tasa de dependencia funcional de mayores de 65 en Panamá es 17%, contra un promedio de América Latina que no llega al 15%. Entonces, la oferta de acompañamiento a esta población requiere mejorarse no solo en cobertura, sino también en calidad. Por otro lado, acá un mensaje que hicimos, aquí quiero ser transparente, lo que hicimos fue partir a la población en base a los estándares del Banco Mundial de ingresos, ajustado por poder de compra. Y entonces acá lo que observamos es que al clasificarlos en pobres, vulnerables y clase media, y después partir al país en 3 zonas, digamos, funcionales, solo para efectos del análisis, lo que vemos es que la pobreza ha disminuido a lo largo del territorio nacional, pero esa disminución ha sido muy pronunciada en la zona metropolitana y en las provincias centrales. La pobreza en las comarcas, básicamente hay una disminución que puede o no estar dentro del intervalo de confianza. En términos de la clase vulnerable, esa sigue estando un poco estancada. Lo que vemos ahí es como una serie de una transición que va, gente que sale de la pobreza, comienza a ser clase media vulnerable, pero todavía no cruza hasta clase media. Y en términos de clase media, vemos un avance realmente significativo en la zona metropolitana y en las provincias centrales. Sin embargo, y aquí es otra manera de ver la misma realidad que ya veníamos analizando, los avances en las comarcas han sido muy bajos, por no decir casi inexistentes. Y esto es un problema porque estanca lo que llamamos la movilidad social y por ende el crecimiento inclusivo del futuro. A ver, a pesar de estos avances en materia de pobreza, cuando lo medíamos en estos slides anteriores en materia de ingreso, nosotros intentamos reproducir el índice de pobreza multidimensional, aproximarse al índice de pobreza multidimensional, juntando una serie de indicadores que andan por los 15 indicadores basados en encuestas y en el censo nuevo. Y entonces lo que vemos es un país que está claramente con unas diferencias muy, muy marcadas, especialmente cuando ya no estamos hablando de los indicadores basados meramente en ingresos, sino cuando ya estamos hablando de acceso a servicios básicos, de las condiciones en las cuales acceden a la educación, la salud, el alcantarillado. Toda esta serie de indicadores que requieren inversiones y presencia del Estado para la población, un compromiso de desarrollo. Aquí hay una diferencia muy marcada en el territorio, pero no nos quedemos ahí. No solo es una cuestión de las diferencias que existen. Las velocidades a las cuales se están mejorando son totalmente distintas. Si ustedes miran entre el 2014 y el 2022, la zona más urbana, el eje, digamos, metropolitano del país, ha tenido una baja en las tasas de pobreza que anda por encima del 40-50% de reducción. O sea, hay zonas que ya están en 4%, 5% de pobreza multidimensional, según esta proxy que calculamos. Sin embargo, cuando usted compara esa tasa que tiene la columna del 2022 con las tasas de las comarcas, estás hablando de un factor de 10 de diferencia. Es 10 veces más pobre cuando hablamos en términos de pobreza multidimensional. Lo grave es la última columna, que se observa que las que están bajando más rápido esas incidencias de pobreza son las que ya eran menos pobres para empezar. Y aquellas que ya tenían una pobreza alta están bajando lentamente y mejorando lentamente esos indicadores. Si vamos a hablar de inclusión social, esto es un tema que se tiene que estudiar a mayor profundidad. Y de nuevo, regreso al mapita, porque el mapita, cuando ves el mapa entero de Panamá, mirás los colores y mirás el contraste, pero yo quería aquí apuntar otro factor cuando uno hace zoom. Esta zona metropolitana canalera es probablemente una de las zonas más ricas de América Latina. O sea, si tú solo sacas esa zona, y lo vimos de hecho en la gráfica anterior, 3 veces por encima del promedio. Pero incluso en esta zona, que es una de las más ricas de América Latina, tú haces zoom y tú vas a encontrarte con pockets de pobreza rojo.
eso quiere decir que no solo estamos fallando a la gente que está más lejos en la zona rural, también hay fallas y hay gaps grandes dentro de la zona urbana. Y eso tiene diferentes connotaciones, no es lo mismo, porque en algunos países, cuando no se atienden estas necesidades a tiempo y cuando no se empiezan a bajar estas brechas a tiempo, puede ser un caldo de cultivo para otros males que después te van a acechar en la sociedad, como por ejemplo, mayores índices de violencia. Realmente Panamá tiene indicadores en términos de violencia y de crimen que son mejores que en la región. Pero si este problema, esos colores en esta zona, que es de las más ricas de Panamá, no se atienden a tiempo, podría darse un deterioro en ese indicador en el futuro. De nuevo, también hay diferencias, como podemos ver, cuando tienes la presencia del Estado, la inversión pública per cápita, y lo dividimos por provincias, lo que podemos ver es que hay aquí, perdón que se me sale lo economista, pero la pendiente positiva quiere decir básicamente que a mayor inversión, mayor ingreso. Si queremos mejorar la calidad de vida y el nivel de ingreso de los panameños en las zonas que están más alejadas, tenemos que invertir. Y bueno, ahí entramos en qué fue primero el huevo o la gallina, y ahí tenemos el tema fiscal que bien apuntaba Tomás, que es un tema que hay que hablar. Pero no me voy a enfocar en el tema fiscal, sino en el tema de inclusión, que es el tema de esta presentación. De nuevo, el gasto social, por ejemplo, si nos comparamos con países que tienen niveles similares de ingresos, como Chile y Uruguay, el nivel de gasto social está bastante por debajo del total, el que es específico para educación, protección social, salud, vivienda. En todos esos casos, Panamá presenta un pequeño, o en algunos casos no tan pequeño, rezago en términos de gasto o de inversión, digamos, en este sector social. Ojo, y además esto no ha aumentado casi nada desde el año 2000. Allá vemos en la gráfica que menos de un punto porcentual en las últimas 2 décadas ha incrementado. Esas disparidades del gasto social afectan las políticas públicas de fomento de desarrollo humano, y aquí esta es otra manera de ver las diferencias que hay de inclusión a lo largo del grupo etario. Aquí lo que vemos es que en la gráfica de la izquierda, la tasa de inasistencia para los más jóvenes es mucho más alta, luego baja para los que están en el colegio y vuelve a subir para los que están ya mayores. Estas brechas se tienen que atender porque estamos escuchando que se necesita crecer, que se necesita diversificar la economía, crear nuevas fuentes de empleo, nuevos sectores. Estos son los ingenieros que dentro de 1 o 2 décadas van a sostener ese crecimiento y esa diversificación. Si nosotros tenemos estas barras así de altas en este momento, va a ser muy difícil tener esa masa crítica de ingenieros necesarias para la diversificación que estamos buscando. De nuevo, la tasa de inasistencia escolar entre niños de 4 a 17 es bastante dispareja cuando vemos las comarcas y algunas provincias centrales comparadas con las provincias más urbanas y más cercanas al eje canalero. Todo esto afecta, como mencionaba anteriormente, las habilidades para la inserción laboral y el dinamismo del mercado de trabajo. Según el índice de competitividad del WEF, del World Economic Forum, Panamá, comparado de nuevo con Uruguay y Chile, está en el ranking 73 comparado con 53 de Uruguay y 38 de Chile. O sea, hay un rezago claro, a pesar de que estamos por encima incluso en términos de ingreso. Ahora, ya acercándome hacia el final, hay un tema que ya han tocado y creo que es importantísimo resaltarlo. Hay un tema del reto institucional. O sea, Panamá ha tenido una performance increíble en términos macros de crecimiento. Llegó a ser un país de alto ingreso hace ya varios años. Sin embargo, desde el 2005, aunque avanzó 14 posiciones en el ranking de PIB per cápita, ha retrocedido 7 en términos de calidad institucional. Es muy difícil pensar en un crecimiento sostenido e inclusivo si no tienes las instituciones que son la base de ese desarrollo y que se tienen que fortalecer. Y que, por cierto, el documento que elaboraron es sumamente útil y arroja luces sumamente importantes que la próxima administración tiene que leer. Es lectura requerida para la próxima administración, sin duda alguna. Asimismo, tenemos indicadores internacionales del Banco Mundial basados en la eficiencia del sector público, donde Panamá está, digamos, en posiciones no tan buenas como Uruguay y Chile, y en la calidad de la regulación también.
Esas dos áreas de la calidad institucional donde Panamá presenta malos resultados es la eficiencia del sector público y la calidad de la regulación. Desde 2005, de nuevo repito, se han avanzado muchísimo en términos de ingresos y mucho menos en términos de inclusión, como vimos en los indicadores sociales y en términos de la calidad institucional. Algunas reflexiones para cerrar. A pesar de esos avances, los logros sociales no se han equiparado. Para lograr el desarrollo humano y la cohesión social territorial se requiere fortalecer las políticas de protección social y atender las necesidades de salud de la población en condiciones de pobreza y de vulnerabilidad. De nuevo, repito, el concepto que lo mencionaba don Enrique, que lo mencionaba Tomás anteriormente, la inclusión social requiere de un contrato social sólido en el que el ciudadano panameño se sienta parte de un proyecto de crecimiento. Y para eso se necesitan no solo las inversiones y el compromiso de las autoridades y un plan de largo plazo, sino que se necesita realmente una voluntad y un consenso que se tiene que buscar. Se tienen que buscar acuerdos y se tienen que buscar consensos para pensar en un desarrollo de largo plazo. Si no, va a ser muy difícil y nos vamos a terminar atareando en el día a día sin pensar y perdiendo, digamos, la visión de largo plazo que es necesaria para lograr estos objetivos. Panamá debe impulsar el acceso a servicios públicos de calidad para reducir esa brecha rural y urbana, especialmente en las comarcas indígenas. Para lograr todos estos objetivos, repito, se necesitan fortalecer esas instituciones. Y ni hablar del otro tema, que es el tema de cómo logramos esto. Es un tema serio, fiscal, que se tiene que atender. Y con esto solo quisiera terminar diciendo que no es un problema tener una baja recaudación por sí solo. Eso no es un problema. El problema es cuando ya sos un país rico y tenés demandas de la población de ir mejorando ese acceso a todos estos servicios y todos estos indicadores, y esas demandas van a ir creciendo, no van a disminuir. Y es parte integral de ser un país de alto ingreso. Esas demandas para que el Estado las pueda responder, tiene que revisar de nuevo, tanto la eficiencia y la calidad del gasto, como revisar exactamente cuál es ese nivel de ingresos y qué está funcionando mal desde el lado de los ingresos, no solo con el gasto. Con eso termino y muchísimas gracias por la invitación. CADE 2024. Panamá. Desafíos y soluciones inevitables.